Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Andrés Layú, platicaré de la propuesta del millonario estadounidense Warren Buffett de que su gobierno deje de apapachar a los ricos y les cobre más impuestos. Luego entrevistaré a Francisco Abundis sobre las elecciones en Michoacán y la probabilidad de que el PRD pierda este importante bastión. Finalmente pasaremos al tema que estamos debatiendo esta semana. ¿Qué libro debería de leer todo político? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. En un editorial publicado hace unos días en el New York Times, el multimillonario estadounidense Warren Buffett incitó a su gobierno a que incremente los impuestos de los más ricos. Según la revista Forbes, la fortuna de Buffett asciende a $50,000 millones. Y según el multimillonario, el año pasado pagó $6.9 millones de impuestos. Si bien se trata de una cantidad importante, Buffett subraya que la tasa efectiva a la cual se le hizo tributar fue de 17.4%, mientras que para el empleado medio de su empresa fue del 36%. El punto central que Buffett busca transmitir en este artículo es que mientras que la mayoría de sus compatriotas enfrentan serios problemas económicos, el gobierno se empeña en apapachar a los más ricos y limita las soluciones al déficit a recortes en el gasto público. Ante esta situación, lo que propone el magnate es incrementar las tasas de tributación de las personas que ganan más de $1 millón al año. El artículo de Warren Buffett ha causado gran revuelo en Estados Unidos, así como una avalancha de editoriales a favor y en contra de su propuesta. En un país como México, que sufre de una muy baja recaudación tributaria, uno pensaría que el editorial de Buffett hubiera también generado algo de controversia, pero realmente no parece haber provocado mayor discusión. Andrés, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo viste este editorial? Yo creo que es una editorial realmente muy interesante. Es decir, en realidad, en la discusión que se ha llevado a cabo en Estados Unidos en los últimos meses sobre el déficit y los impuestos, fue bastante inesperado de repente ver al tercer hombre más rico del mundo decir, por favor, cóbrenme más impuestos, yo estoy listo para contribuir en la reducción del déficit. Y creo que es importante en el contexto más amplio de la discusión, digamos, entre las corrientes económicas, que es una discusión que yo creo que llevará al menos 20 años de manera estridente, que es una posición neoliberal, o por lo menos más liberal, que dice que no hay que cobrarle muchos impuestos a los más ricos, y que es la posición que tenía George Bush, el gobierno de George Bush, porque esos más ricos son los que invierten. Y entonces que se les debe de dejar tener, digamos, ingreso disponible para invertirlo. Y resulta, o por lo menos en los argumentos de Warren Buffett, y es lo que lo hace interesante, dice, pues no es cierto. Yo y mis amigos multimillonarios, cuando vemos una buena decisión de inversión, invertimos más allá de cuánto se cobre de impuestos. Primero pensamos en lo que se puede ganar por la inversión y después calculamos a ver cuánto sale. ¿No? Entonces creo que por lo menos la balanza de la discusión creo que la modifica un poco. Claro. Sí, tiene ese argumento y creo que vale la pena también subrayar otros dos argumentos que utiliza en su editorial. Y uno tiene que ver con la coyuntura, ¿no? Su argumento en parte es un argumento que reconoce que están en una situación muy difícil, que reconoce que se necesitan hacer sacrificios y que él está dispuesto a hacer ciertos sacrificios, ¿no? Entonces, parte de su argumento tiene que ver con la coyuntura, ¿no? Pero también hay un argumento de equidad. También está el que tú mencionas, que es, a ver, y además esto no va a tener el impacto negativo que muchos han argumentado, porque él nunca lo ha tenido. El mito de los recortes a los impuestos de los ricos, ¿no? Y también creo que tiene un argumento importante de equidad, ¿no? Argumenta que la idea es que los que más tienen, más contribuyan, y que lo que ha estado sucediendo durante las últimas décadas en Estados Unidos es exactamente al revés, y da unos datos muy precisos de cómo los ricos son cada vez más ricos y cada vez aportan menos en impuestos. Entonces, no solamente no están aportando más los que más tienen, sino que al contrario, y de ahí viene la idea de que los están apapachando, sino que cada vez están aportando menos. Claro, y en los últimos 20 años en Estados Unidos la desigualdad ha incrementado. Sí.
en buena medida porque se han reducido los impuestos a los más ricos. Es decir, la discusión, y yo por eso creo que es muy interesante la discusión, ya ha sido planteada de frente por los demócratas que están en el gobierno, aunque tienen minoría en el Congreso, y los republicanos siguen sosteniendo la tesis que viene desde Reagan. Pero incluso los impuestos que se cobran ahorita a los más ricos en Estados Unidos son menos que los que se les cobraban en el gobierno de Reagan, que era un gobierno, exacto, era un gobierno particularmente neoliberal. Y lo curioso es que han salido varias figuras del gobierno de Reagan también a criticar estas políticas actuales de cobrar tan pocos impuestos en términos generales y en particular a los ricos. Pero hay varios argumentos que han surgido a raíz del editorial que vale la pena... Estoy seguro que estamos de acuerdo prácticamente en todo aquí, pero yo trataré hay que poner todo sobre la mesa por argumentar el otro lado. Ya mencionaste uno, ¿no? Que el subirle los impuestos inhibiría la inversión y sobre todo cuando se trata de impuestos sobre dividendos y sobre ganancias de capital, ¿no? Al parecer la evidencia, bueno, Buffett a nivel anecdótico dice... Pues a mí eso nunca me ha pasado, yo no conozco a nadie que haya dejado de invertir, hacer una buena inversión porque le cobran demasiados impuestos, ¿no? Pero hay varios otros argumentos. Uno de ellos es que ahí no está el dinero. Que si de lo que se trata es de resolver el problema del déficit en Estados Unidos, el subirle de los impuestos del 17.4 a Warren Buffett a 20, a 29, a 30, a 40, realmente no va a resolver el problema que se enfrenta, ¿no? Que ahí no está el dinero. Es un argumento que también se escucha mucho. Y es un argumento, digamos, que habría que considerar y ver los números, pero la pregunta es frente a qué está comparando. Es el argumento, yo recuerdo haberlo leído recientemente por el Instituto Cato, que es igual una posición muy de derecha, donde dicen, bueno, es que eso solo recaudaría 700 mil millones más de dólares para cubrir el déficit, y eso no es suficiente. Bueno, sí, no es suficiente para cubrir todo el déficit. Claro. Y si se trata de recortar presupuesto, es mucho más fácil. Digamos, no tienes que recortar el presupuesto de derechos sociales, sí puedes recaudar por lo menos 700 mil millones de dólares más. Y tienes que cerrar la Secretaría de Educación, ni cerrar el FBI, ni cerrar... Exacto. Entonces, digamos, creo que es un argumento... El de no es suficiente, pues bueno, no, nunca es suficiente considerando el tamaño del déficit, y hay otras cosas que, si solo se trata de cubrir el déficit, claro que se necesitan hacer otras cosas, pero no solo se trata de eso. El argumento de Warren Buffett no solo es sobre el déficit. Es decir, totalmente. Ahorita lo saca a relucir otra vez en esta coyuntura, pero lo ha sacado a relucir antes. Él ya ha tenido una posición de equidad con respecto al pago de impuestos. Totalmente. Yo diría que además su argumento dice, pues yo voy a hablar por los archirrecontramillonarios, yo soy uno de ellos, ¿no? Pero yo creo que él sí aceptaría que tal vez habría que subirle los impuestos a gente que no cae dentro de la definición de archirrecontramillonario, pero que gana, vamos a decir, más de $400,000 al año. Que nadie podría decir que eso es clase media, creo yo. No, de por sí, si el límite es $250,000, es el bracket más alto, ¿no? Exacto, ¿no? Y ahí es donde Obama es donde lo quiere bajar, ¿no? Que subirle los impuestos a gente que gana arriba de $250,000, ¿no? Entonces sí, probablemente habría que subirle los impuestos a gente que gana, no como Warren Buffett, pero que gana, no sé, $500,000 dólares al año, ¿no? Entonces, y creo que él mismo lo aceptaría, ¿no? Claro. Pero creo que ahorita en este editorial estaba hablando por los archirrecontramillonarios, ¿no? Y ya hubo eco de ese discurso, por lo menos en Francia. No, creo que eso es ahorita que decías al principio, que en México se ha discutido poco, pero es interesante lo de Francia. Es decir, en Francia acaba de publicar un desplegado un grupo de grandes accionistas de empresas francesas, digamos, de las más grandotas, diciéndole al gobierno, considerando que no queremos tener una crisis fiscal y que reconocemos, yo creo que esta es la clave en el discurso de los millonarios franceses, reconocemos que el ambiente económico francés y europeo es lo que ha permitido que generemos riqueza, queremos que se nos cobren más impuestos. Es decir, nos sentimos responsables frente a lo que ha logrado construir este país para que nosotros hagamos lo que hemos hecho, sí, ¿no? Y yo creo que es un discurso, digamos, que ojalá y oyéramos más seguido en México, ¿no? Sí. Que por lo menos yo no lo he oído de los multimillonarios mexicanos, pero que sí, digamos, es un compromiso que va más allá de uno solo sobre la equidad o sobre la eficiencia económica. Nos sentimos responsables de que nos van bien y por tanto también contribuimos en un momento de crisis, ¿no? Y creo que esa actitud tiene que ver con otro argumento que se ha escuchado en contra del editorial de Warren Buffett, que es, si quiere pagar más, pues que pague más. Claro.
Creo que ahí es importante entender que la propuesta no es si alguien individualmente quiere o no quiere, no es un tema individual, precisamente el discurso de Warren Buffett y más claramente el discurso de estos franceses es que se trata de un tema de solidaridad y de ser miembro de una comunidad y que no debe de ser una decisión individual, que precisamente el valor aquí es el valor de la solidaridad y de la comunidad que toma decisiones, que unos que tienen toman decisiones a favor de otros que no tienen, porque se sienten partes de una misma comunidad, ¿no? Entonces la idea de que si él quiere que pague, pues creo que pierde de vista precisamente el discurso de fondo que es el importante, que es este de solidaridad y del valor de la comunidad para todos los países, incluido Estados Unidos. Y tratando de traer la discusión a México, es decir, por lo menos ya una repercusión que leí fue el ministro José Ramón Cosío escribió un artículo haciendo referencia al artículo de Warren Buffett diciendo en México tenemos que discutirlo. No está claro por dónde tiene que ir la discusión porque son términos distintos. Claro. Es diferente la situación de, digamos, no estamos en una crisis fiscal equivalente a la de otros países, nuestra distribución del ingreso y nuestra distribución de los impuestos es distinta, etcétera, pero tenemos que discutirlo. Y ahorita buscando, digamos, en México no es fácil encontrar datos sobre recaudación fiscal y el impacto en diferentes niveles de ingreso, pero para tener una primera idea, en el caso del impuesto sobre la renta, de distintos estudios que se han hecho entre 2005 y 2006 por diferentes universidades, por ejemplo, en el caso de actividad empresarial y profesional, la evasión, olvida si se cobra más, que ahorita está en 28% el tope más alto, se calcula entre 77 y 80% de evasión. Eso son dos documentos, uno del Colmex y otro del ITAM. En el caso de asalariados, por supuesto, es mucho menos. Y eso yo creo que es la queja que en esta discusión habrá empresas que nos están viendo y decimos, claro, es que hay que subir los impuestos. Y digan, no, pero ya pago impuestos y yo soy de los que siempre pagan impuestos. Y probablemente es el caso de los asalariados, que es donde hay menos evasión fiscal. Claro. Pero también una cosa interesante es que en México ha habido, y en algunas cosas somos más papistas que el Papa, ha habido una reducción entre mediados de los años 80 hasta la fecha del ISR muy importante. Es decir, rondaba el 40%, bajó al 35%, y el ISR a las empresas y a las personas fue convergiendo en 28%. Y eso en comparación con otros países de América Latina es relativamente bajo. Es decir, estamos más o menos en donde está América Central, que sabemos que también tienen situaciones fiscales complicadas, al menos. Pero en otros países como Argentina o Chile, incluso en Chile se mantiene el punto más alto en 40%, ¿no? Entonces, yo creo que en México vale la pena sin duda replantear la discusión, sobre todo porque sabemos que el gobierno tiene, digamos, recauda pocos impuestos. Una parte por evasión, pero otra parte porque tampoco son muy altos los impuestos en México. Totalmente, y no quedarnos en la eterna discusión del IVA, y toda la discusión alrededor de los impuestos es alrededor del IVA y punto. Y creo que hay otros temas ahí que vale la pena discutir, ¿no? Ahorita, rapidísimo, justo antes de entrar lo discutíamos. Es muy impresionante la reacción en Estados Unidos y en Francia frente a una crisis fiscal, es cómo le hacemos para que los ricos contribuyan más. En México, cada vez que hay una crisis fiscal, es cómo le hacemos para subir el IVA. Exacto. Entonces, creo que hay una diferencia sustancial en la discusión y hay que tratar de pensarla de otra manera. Totalmente. Bueno, pues Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Y hacemos un breve corte y regresamos para platicar con Francisco Abundis, director de Parametría, sobre las próximas elecciones en Michoacán. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.